Aquí estoy como siempre con mucho gusto y placer de poder compartir con ustedes esta preciosa orilla. Está tejida con 2 agujas. En la tela la uní con una orilla a gancho. Primero la orilla en la tela, después uní el tejido de 2 agujas y al final le puse esta vista en una sola vuelta para ir separando estos espacios que hacen una forma de la orilla muy bonita. Tiene un peso muy apropiado para la cantidad de tela que tenemos. Esta cobija es para mi nieta que va a cumplir 8 años, así es de que es ya para una niña un poquito grande. Usted esta orilla la puede poner en un cuello de 2 agujas con menos volumen de tejido para que quede más delgado, porque como es para cobija tiene que quedar grueso para que resalte. No estoy en mi área de trabajo, estoy en la parte de afuera. Van a escuchar diferentes ruidos, pero lo hago con mucho gusto para ustedes y sobre todo que les sea útil y les guste. Para hacer este tejido voy a usar hilo brisa con doble hebra, porque como se necesita un poquito grueso el tejido, voy a usar las 2 hebras y la aguja circular de 2 puntas del número 8, son 5 milímetros. También voy a usar el gancho, la letra G, que son 4 milímetros, y el número 9, que es de acero, que son 1.4 milímetros, que se va a necesitar. Y vamos a necesitar una regla para marcar cada media pulgada en la tela, y así podemos tener siempre la misma distancia de cada medio punto para unir el tejido de 2 agujas a la tela. Es la base que vamos a hacer en la tela. Cada media pulgada, o ustedes pueden basarse con centímetros. Cada centímetro ustedes pueden marcar también la distancia de cada medio punto. Es según el hilo que vayan a usar también el espacio que se requiera en la primer vuelta que se va a hacer solamente con este gancho que tengo aquí. Para esto es para hacer la base en la tela. Voy a usar este hilo, es igual de la misma clase del hilo que estoy tejiendo con 2 agujas, es hilo brisa. Para hacer la orilla, la última que lleva ya al final el total, este color es aqua intenso, es el número 87 en mi página, si gustan visitarla para que vean los colores que tengo de este brisa. Se van a usar las tijeras. Esta es la tela que voy a usar, es como franela pero gruesa. Aquí la venden por yarda, son 2 yardas, y de ancho puede ser que tenga de 57 pulgadas a 62, según la clase de tela que vaya a usar. Aquí tengo ya marcado cada media pulgada, lo marqué con la regla, lo marqué con un lápiz para que todo tenga la misma distancia. Si quiere hacer un buen trabajo, no quiero decir que esto está perfecto, pero nos lleva menos tiempo de tenerlo ya marcado, así nos vamos solamente tejiendo. Aquí lo tenemos, el medio punto con 2 cadenas de separación en cada medio punto, y aquí tenemos el lado revés. Aquí es donde vamos a empezar a unir el tejido de 2 agujas. Este es el tejido, son solamente 15 vueltas y se van a montar los puntos según sea el tamaño de la cobija que vaya a tejer. Todo un lado va derecho y este es el lado revés del punto. Punto revés y punto derecho cada vuelta. Para ir cerrando cada línea lo hago con el gancho para más facilidad. Usted lo va a cerrar como guste cerrarlo. Dos puntos, 2 lazos, el del gancho y el que está en la aguja. Así los vamos a ir cerrando cada línea.
Así nos debe de quedar. Aquí ya terminé el último punto, lo cerré. Voy a dejar un hilo más o menos de este tamaño para unir las dos puntas. Aquí lo corto. Aquí ya tengo esta parte ya avanzada. Solo el tejido hace la vuelta y falta tejer la orilla para que haga la forma que se necesita para que se vea el terminado ya de la orilla. En esta primera línea que tejí son 110 puntos. Aquí ya los acabé de unir. Ya cuando usted tenga las líneas terminadas, se van a unir. Aquí tenemos los puntos cerrados en esta parte de arriba, ahí donde es donde debe de quedar, y abajo donde montamos los puntos. Donde montamos los puntos van a ir en la orilla de la tela. Aquí igual, aquí tenemos los puntos donde se cerró la última vuelta y dejé un espacio suficiente para con este mismo voy a unir estas dos líneas. Haga de cuenta que usted ya las tiene las dos, todavía no las une. Ya teniendo las líneas donde está cerrada la última vuelta de cada línea, lo vamos a unir al lado derecho porque la vista la va a tener al lado revés. Aquí voy a anudar el hilo y vamos a ir uniendo. Cada punto se va a ir tomando de los dos lados, un lazo de cada lado. Ok, si aquí ya tenemos las dos puntas para unirlas. Aquí es donde quedó la punta, en este lado. Voy a tomar el punto que tenemos aquí, el que está cerrado, no el que está suelto, y empiezo con el primer lazo en este lado, en la parte de adentro, y este es el de la parte de adentro del lado contrario. Aquí tengo los dos lazos, el lazo más suelto de este lado y regreso al anterior que ya pasó la aguja y voy a seguir con el lazo que está suelto con el último lazo donde pasó la aguja en este lado contrario. Tomo un lazo nuevo con un lazo anterior, un lazo nuevo con un lazo anterior. Así vamos a unir esta línea, que son muy pocos puntos. Pasamos el punto donde está como un nudito, a ese lo pasamos y seguimos hasta terminar en el último lazo un nuevo lazo con uno anterior. Ok, aquí ya tenemos los últimos dos puntitos cerrados, que son como los nudos, como yo los llamo. Aquí está el siguiente nudo y aquí cierro los dos puntos. Hago un último lazo para que quede segura la punta y ahí la suelto y vamos a continuar uniendo las líneas. En la forma que yo tejí las líneas, podía tejer una de 180, de 210 puntos cada línea, no eran iguales, solamente iba tejiendo de cualquier medida las líneas que tenemos. Para tejer la última, para tener el espacio como aquí, que ya es el último espacio que tengo, entonces cuento los puntos, los anteriores, en cuántos medios puntos y cuántos puntos en la parte de arriba. Le voy a decir este ejemplo que tengo aquí. Aquí tengo 3 medios puntos y tengo 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 puntos en 3 medios puntos. Cuenta de 3 en 3. Aquí son 5,
10, 15, así los va contando. En el último espacio que nos va a quedar, usted ya va a contar. A mí me faltaban 189 y aquí tejí esta línea de 189 puntos, que son exactamente los puntos que tengo en la tela. Me va a quedar justo en la punta donde empecé, que es aquí donde empecé, y voy a cerrarlo las dos puntas ya cuando termine de unirlas aquí en este espacio, y ya voy a tener terminado toda la línea amarilla, que es de 2 agujas, y enseguida voy a empezar la orilla con el hilo aqua para darle la última terminación, para que se vea el punto que es el motivo que lleva la orilla. Ya teniendo las líneas unidas, este es el primer punto que vaya a tomar con la cadena de base. Si este es el primer punto, es un lacito que tomamos, ahí está suelto por la parte de abajo, y este es el punto por la parte del frente. Paso la aguja y por arriba el mismo punto que ya pasó la aguja por la parte de abajo. Este mismo punto lo voy a repetir por la parte de abajo, aquí el punto lo puse en el medio punto. Aquí tengo 2 cadenas por la parte del frente, y ahora el mismo punto por la parte de arriba. Este es el siguiente. Después del nudo, después de este lacito, lo tomamos por la parte de abajo primero por la parte de abajo. Aquí tenemos el medio punto al frente, y aquí es por la parte de arriba, el mismo punto que ya pasó la aguja por la parte de abajo. El que sigue, aquí soltamos el punto, aquí está, porque como va doblando el tejido, se va dando vuelta y hay que acomodarlo. Ahí está. Aquí está el nudito. Es por primera vez que se pasa la aguja, se va por la parte de abajo, y el tejido va avanzando al mismo tiempo como vamos poniendo el punto en la tela, en esta forma, y este es el mismo punto por la parte de arriba. El que sigue lo soltamos un poco, ahí está marcado por la parte de abajo. El medio punto, esta cadena es el medio punto. Por la parte de arriba el mismo punto, y por la parte de abajo el siguiente. Ahora, si vemos que queda la tela más suelta que el tejido, en este espacio de 2 cadenas podemos poner 2 puntos. Aquí lo hicimos en el medio punto, ahora lo voy a hacer en el espacio de la cadena, adentro, en la parte de arriba, porque es el mismo punto que ya pasó la aguja. Ahí el tejido todavía no pide que lo pongamos en el espacio de cadena, todavía va avanzando. Hay un punto donde el tejido queda más atrás
y hay que poner 2 puntos en el espacio de 2 cadenas. Mientras no pida el tejido, hay que seguir igual. Por debajo, este nudito tiene que ir quedando en la parte de arriba. En el medio punto y en el mismo punto por la parte de arriba y en el siguiente por la parte de abajo. Así se va a ir uniendo toda la orilla por la parte de arriba, por la parte de abajo. Cada punto es igual, es una repetición que se tiene que ir formando. Y aquí tenemos la tela, está a la medida del tejido. Vamos a seguir y ahorita les indico cómo vamos a unirlo en la esquina. Aquí estoy en la esquina, voy a empezar a juntar un poquito más el tejido para que dé vuelta. Aquí tengo el siguiente punto. En el mismo punto de 2 cadenas, por segunda vez paso la aguja. En el medio punto. En el espacio de 2 cadenas. En cada medio punto. Aquí en el siguiente medio punto. Aquí en el siguiente medio punto. Aquí en el siguiente medio punto. El siguiente. Voy a poner 2 puntos en este mismo para que dé la vuelta. Ahí está. En el siguiente espacio y vamos a continuar en cada medio punto y vamos a seguir igual como en la parte recta para terminar este espacio, pero antes de terminarlo tengo que coser la siguiente línea en este espacio de la punta para poder continuar añadiendo la orilla hasta terminarla. Aquí tengo el hilo anudado, aquí donde hace la unión de 2 puntas, se dobla, solo se dobla, ahí está, para tapar un poco la unión con el medio punto que se va a tejer. Lo ajustamos y 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas y en el tercer medio punto aquí tejo el medio punto. Este medio punto que vamos a estar tejiendo lo vamos a ajustar para que haga aquí como una vuelta, 6 cadenas de nuevo y paso 3 en esta parte, hago el medio punto, ajustamos muy bien el medio punto lo más que se pueda, 6 cadenas de nuevo, en esta parte tejo el medio punto.
Ahí lo cierro todo lo que se pueda cerrar. Voy a tejer las 6 cadenas. En el último medio punto se teje el medio punto y se ajusta igual. Aquí está la mitad de la esquina. En esta parte, esta es la esquina. Mire qué cosa tan bonita se va quedando. Es una cosa preciosa, preciosa que está. Así vamos a seguir tejiendo 6 cadenas. Es según el hilo que vaya a tejer. Son 4, 5, 6 cadenas. Y también la distancia que usted desee tejer el medio punto. Si usted lo quiere hacer como de, si su hilo es muy delgado, teja 8 cadenas. O si es muy grueso, puede tejer 4 cadenas. Mire qué bonito se ve esto. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y paso 1 y sigo. Ahí está. Dígame si esto no vale la pena el trabajo de hacerlo. Está precioso. Así vamos a continuar toda la orilla hasta que terminemos. En esta parte de aquí vamos a terminar, solamente vamos a deslizar el punto y está terminada. Es todas las indicaciones que necesita para hacer esta preciosa orilla. Aquí termino la vuelta, tengo las últimas 6 cadenas y en el medio punto voy a deslizar el punto para cerrar la vuelta y para asegurar la punta una cadena, y ahí ya tengo cortado el hilo. Esta es la parte revés de la orilla. Esta es la parte derecha. Por la parte revés se hace la última vuelta y se va poniendo en medio de cada medio punto. Ahí está, para que la cadena no se vea al lado derecho y queden solamente las separaciones del color. Así me gustó más que en la forma que la empecé a tejer. La empecé a tejer por el lado derecho. Lo mismo como la empecé a tejer por el lado derecho, se puede hacer y de las dos formas como guste. La destejí y la empecé al lado revés en esta parte, tejiendo las 6 cadenas y el medio punto adentro del medio punto que tejimos en la base de la tela. Las 6 cadenas y en medio las 6 cadenas, y en medio de cada medio punto va el medio punto para ir formando la separación de cada espacio. Usted lo va a tejer como guste. Le doy las dos ideas, las dos formas. Ahí la tiene. Está preciosa la orilla, preciosa. Ahora ya lo que nos queda es perder las puntas. Ok, ahí está terminada. Ahí le muestro las dos esquinas que tengo a la vista. Está precioso, hace una forma muy bonita, muy bonita. Aquí tiene todo un lado. Este lado es el más corto, el más angosto. Y acá tengo las 2 yardas, que es bastante espacio que tenemos. Esto está muy bonito. Cae la tela porque tiene peso el tejido. Aquí tiene el lado revés, el lado derecho. Las 4 esquinas quedan igual, en la misma forma, con el medio punto en la esquina. Aquí le dejo esta preciosa orilla. Espero que le guste. Puede compartir el video. Si le gustó, también se puede suscribir
Espero sus comentarios. Regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo.